Nos vamos hasta San José de Costa Rica con nuestra enviada especial, Katia Gutiérrez. Katia, adelante. De igual manera, doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas tardes. Se ha dado inicio ya a la audiencia por el caso Barrios Altos La Cantuta, que va a revisar el indulto otorgado a Alberto Fujimori. En estos momentos, el presidente de la Sala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer Macreor, está dando la bienvenida a cada uno de los representantes, tanto de la parte civil, de las víctimas de Barrios Altos La Cantuta y del Estado peruano. Vamos a escuchar ya el inicio de esta audiencia. Gracias, presidente. Los fotógrafos tienen 3 minutos para hacer sus tomas, después de las cuales deberán retirarse de estado. Y asimismo se les solicita a los asistentes apagar los teléfonos celulares. El Estado iniciará y dispondrá de un tiempo máximo de 20 minutos para presentar su informe oral sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar en ambos casos. Posteriormente, los intervinientes comunes de los representantes de las víctimas dispondrán de un tiempo máximo de 20 minutos para presentar sus observaciones al respecto. Si las partes desean volver a hacer uso de la palabra, el Estado y los intervinientes comunes de los representantes de las víctimas dispondrán de 5 minutos cada uno en ese orden. Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dispondrá de un máximo de 15 minutos con el fin de que exprese su parecer y pueda referirse a los alegatos de las partes sobre el cumplimiento de la referida obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar ordenadas en la sentencia. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Daré ahora la palabra a la representación del ilustre Estado. Solicito que indiquen a la Corte el nombre de la persona que hará la presentación y proceder con esta. Buenos días, señor presidente. Haremos uso de la palabra el doctor Adrián Simons y el que habla, Jorge Villegas Ratti, comenzando mi persona. Adelante, por favor. Gracias. Señor presidente, desde el año 2000, en que el Perú recuperó la democracia, tiene una sostenida política de cumplimiento de sus obligaciones internacionales de investigar, perseguir, juzgar y sancionar adecuadamente a los violadores de derechos humanos. Igualmente tiene establecida una política de reparaciones. En el caso en materia de esta audiencia conjunta, el Estado cumplió con juzgar y sancionar al presidente Fujimori, hecho que ha sido valorado positivamente por la Honorable Corte. En esa condición, el Estado comparece a esta audiencia de supervisión conjunta. El dolor de las víctimas, que el Estado respeta y que sus ciudadanos compartimos, las lleva bajo una teoría de conjura política cuyos fundamentos de hecho han sido rebatidos en el escrito número 3 presentado, a pretender equivocadamente dos cosas. La primera de ellas es desconocer el carácter subsidiario de la justicia supranacional y pretender convertir a esta honorable Corte en primera y única instancia al solicitarle que declare la nulidad de la Resolución Suprema 281/2017 JUS, que concede el indulto por razones humanitarias al condenado Fujimori. Ya esta honorable Corte, en el numeral 24 de su resolución de fecha 7 de septiembre del 2012, dictada en la
Supervisión de Cumplimiento del caso Barrios Altos, ha declarado que la Honorable Corte no pretende sustituirse al Estado en el deber de perseguir, sancionar a los violadores de los derechos humanos, y ha establecido con meridiana claridad que corresponde al Poder Judicial efectuar el control convencional ex oficio. La segunda pretensión de las víctimas es que, contrariamente a lo establecido en la reiterada jurisprudencia de la Corte, un condenado por graves violaciones a los derechos humanos carece de los derechos fundamentales de dignidad, salud y vida, lo que el Estado rechaza. El Estado peruano tiene una tradición de otorgamiento de indultos en casos humanitarios, inclusive muchos de ellos a condenados por delito de terrorismo, flagelo que asoló terriblemente nuestra nación. Para muestra un botón, en el año 2001 se otorgó indulto humanitario al señor Gerardo Saravia López de Castilla, condenado por terrorismo por padecer una diabetes mellitus 1, y cuyas condiciones carcelarias agravaban seriamente su enfermedad. A Dios gracias, hoy día el señor Saavedra sobrevive y trabaja en el Instituto de Defensa Legal. El Estado sostiene que la pena privativa de libertad no puede ser una pena de muerte encubierta. El Estado repudia la ley del talión y reafirma su derecho a otorgar indultos humanitarios aún a los condenados por graves violaciones de los derechos humanos. Cedo el uso de la palabra al agente Simmons. Muchas gracias a la Honorable Corte, al señor, su señoría, presidente de la Corte, mis saludos, a los señores ilustres miembros representantes de la Honorable Comisión, a los señores representantes de las víctimas. Empiezo indicando lo siguiente, que la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos no debe ser usada o utilizada como un atajo. Por ende, estamos presentando ante esta Honorable Corte, en calidad de defensa procesal, la falta de interés para obrar de los denunciantes. ¿Y por qué lo hacemos? Por dos razones fundamentales. La primera, por un problema de falta de agotamiento de la vía interna, y la segunda, por el uso indebido de recursos paralelos a los usados ante esta Honorable Corte. ¿En qué sustentamos esta defensa? En los siguientes principios que ustedes conocen como maestros de su propia jurisdicción: en el principio de flexibilidad de formas, la coherencia del sistema interamericano y la competencia residual de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte, como ya lo indicó el señor juez ilustre Candado Trindade, es la maestra de su jurisdicción, es la que modula los alcances de su competencia, es la que establece su self-restraint, hasta dónde debe llegar y hasta dónde puede llegar. En ese orden de ideas, que duda cabe que los maestros Couture y Ernesto Fixamudio fueron precursores de las garantías constitucionales del proceso y las garantías fundamentales del proceso,
las cuales han dado origen a lo que hoy conocemos el derecho procesal constitucional. Surge así lo que hemos denominado el justo proceso o el proceso justo, el cual se sintetiza en tres vertientes: el derecho a ser oído en condiciones de igualdad y ante un tribunal independiente e imparcial. Esta tendencia universal surge a partir de la última década de la segunda etapa del siglo XX. Los profesores Vittorio Denti y Luis Paolo Comoglio perfilaron este proceso justo. ¿Y por qué lo llamo aquí? Porque todas estas ideas las tenemos en nuestro país, que garantizan a las partes intervinientes el debido proceso, la igualdad de las partes ante un tribunal independiente y parcial, la publicidad de audiencias, el acceso al recurso efectivo, el contradictorio y la defensa técnica y el derecho a la prueba. Estas garantías posibilitan tanto a las partes denunciantes como al Estado peruano hacer valer estas defensas ante ustedes. ¿Qué significa esto? Falta de interés para obrar. Significa, cuando hablamos de interés para obrar, cuando una persona ha agotado todos los medios para satisfacer su pretensión material y no tiene otra alternativa que recurrir a la jurisdicción. Esta defensa, que es la contracara del derecho de acción, que es el derecho a la contradicción, el profesor Marinoni lo establece como una técnica procesal idónea y bajo reglas procesales abiertas. En el caso concreto, no se han adoptado los mecanismos internos para satisfacer su pretensión material. ¿Y cuál es esa pretensión material? Su señoría, la nulidad de la resolución suprema 281-2017 que concede el indulto humanitario a Alberto Fujimori. ¿Y qué dicen? ¿Cuál es su causa de pedir? Dicen que este indulto viola sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, garantizados por la Convención. Y le piden a esta honorable Corte que haga un control de convencionalidad, pero olvidan que el control de convencionalidad es un mecanismo de protección procesal que tiene dos vertientes. La primera es el control de convencionalidad en sede interna y la segunda, el control de convencionalidad en sede internacional. Por eso es que Ernesto Rey Cantor define al primero, es decir, al control de convencionalidad interna, como aquel que cuando el juez interno o nacional tiene la competencia para inaplicar el derecho interno y aplicar la convención mediante un examen de confrontación normativa, es decir, el derecho interno con el tratado, y en un caso concreto adoptar tutela judicial en caso de determinarse violación de derechos humanos o derechos fundamentales de la persona humana. Al no haberse respetado esta supletoriedad o subsidiariedad de la Honorable Corte Interamericana, se está impidiendo que el juez peruano haga control convencional interno, doméstico, obligatorio. Aceptar una tesis contraria a lo que estoy diciendo implicaría vaciar de contenido el requisito de agotamiento de los recursos internos. En efecto, se ha formulado una acusación seria en contra del Estado peruano y la resumo en el incumplimiento de los puntos 9 y 5 de la sentencia de los casos Barrios Altos y La Cantuta, que se resume a su vez en la determinación de responsabilidades penales, juzgar y sancionar a los responsables de estos graves crímenes contra los derechos humanos. Sin embargo, no estarían permitiendo al propio Estado peruano revisar el acto de indulto a través de sus órganos jurisdiccionales independientes e imparciales. A partir del año 2001, el Perú recuperó plenamente su equilibrio de poderes y su Estado de Derecho, y no se puede decir hoy en día que no tenemos una justicia independiente e imparcial. Porque justamente la competencia residual de esta honorable Corte es el ADN del sistema interamericano. El Tribunal Internacional solo deberá actuar, bajo nuestra perspectiva, cuando no haya logrado su propósito y la protección de los derechos humanos o fundamentales en sede nacional. Es por eso que el profesor español Joan Picó de Junoy, cuando analiza la tutela jurisdiccional y las garantías que engloban a todo este enjambre de garantías y derechos, dice que surge la necesidad y subrayo de ordenar el proceso mediante ciertas y necesarias formalidades objetivas en garantía de derechos e intereses legítimos de las partes. ¿Cuál es la idea de esto? No subvertir el orden de la Convención, la subsidiariedad y la complementariedad que tiene la Corte Interamericana bajo esta ilustre Corte, la dirección de esta ilustre Corte. Por eso es que, como bien dijo
mi colega, el doctor Villegas, es necesario tener en cuenta que este mensaje ya lo dio la Honorable Corte al destacar el rol subsidiario de ella misma en el fundamento 24 de la resolución de supervisión de sentencia del caso Barrios Altos del 7 de septiembre de 2012, estableciendo expresamente que es deber de la justicia peruana velar por el cumplimiento de las decisiones. Entonces, resulta importante hacer las siguientes preguntas para reflexionar. Los señores denunciantes han dicho que no confían en la justicia peruana. En ningún fundamento lo hemos leído. ¿Han argumentado que la legislación peruana no les garantiza el debido proceso? Tampoco. ¿Han argumentado que no se les permite el acceso a los recursos efectivos ante la justicia peruana? Tampoco. Los denunciantes no han invocado ninguna razón, Honorable Corte, o fundamento por los cuales la jurisdicción interna no les ofrecería un recurso efectivo y directo a su pretensión de nulidad de la Resolución Suprema 281. Como prueba de esa total ausencia de interés procesal o interés para obrar ante esta Honorable Corte, hemos acreditado en los escritos 6 y 7 el uso simultáneo de recursos idénticos. Tanto a la sede internacional se pide la nulidad de la Resolución 281, como en sede interna, de manera simultánea, se pide la nulidad de la Resolución Suprema 281. Las pruebas que hemos presentado son dos esencialmente. La primera es un escrito de fecha 26 de diciembre de 2017, suscrito por APRODE, que representa a las víctimas ante esta audiencia. Y este escrito está dirigido al presidente de la República y al señor ministro de Justicia. La segunda evidencia es el escrito de fecha 27 de diciembre de 2017, suscrito por FEDEPAZ, también representante de las víctimas y también dirigido al presidente y al ministro de Justicia. Estos escritos los hemos anexado y están documentados tanto en los escritos 6 y 7 presentados ante esta ilustre Corte. Ambos escritos tienen el mismo petitorio: nulidad de la Resolución Suprema 281 que concede el indulto humanitario. Y uno de ellos agrega algo adicional: la conformación de una junta médica con médicos nacionales e internacionales para evaluar el estado de salud del señor beneficiado con el indulto. Y es un tema muy importante, porque ustedes dirán, de repente hay un error. Yo creo que no hay ningún error, porque lo han presentado simultáneamente, y además en un escrito de hace algunos días, cuando se solicitó la designación de un interviniente común, se indicó que ellos actuaban siempre conjuntamente y en plena armonía. Como ustedes podrán apreciar, con lo que acabo de escribir, se aplica al presente caso la doctrina de los actos propios, que responde a una regla, que impide venir contra sus propios actos. Y esto requiere, como lo dice la jurisprudencia comparada, una valoración de oficio por parte de esta ilustrísima Corte. Tema importante: el acceso a recurso efectivo. Y el acceso a recurso efectivo también lo hemos mostrado en los escritos que hemos mencionado. Dos casos esenciales y emblemáticos en nuestro país. Caso Jailili del Tribunal Constitucional, expediente 453, que por primera vez establece en su fundamento 19 que la gracia presidencial no es absoluta, no es absolutamente discrecional y puede ser materia de control constitucional. Y el segundo caso, el más importante, el caso Crucial, expediente 3660, el Tribunal Constitucional estableció reglas jurisprudenciales para la concesión del indulto. Las resumo rápidamente. El indulto goza de la calidad de cosa juzgada. Por lo tanto, a nivel administrativo el presidente no puede revocar o dejar sin efecto su decisión. Luego la Corte establece que en nuestro medio interno tenemos remedios procesales efectivos, ordinarios y extraordinarios. En sede penal, la revisión, el recurso de revisión; en sede civil, la cosa juzgada fraudulenta; y en sede constitucional, el amparo y el habeas corpus. Además, ha establecido, porque antes no se hacía, cuando se trata de un indulto humanitario resulta exigirle un estándar mínimo de motivación. Y la piedra angular establece para ello es el informe de la Junta Médica Penitenciaria. Consideramos, por esas razones establecidas en este precedente del Tribunal Constitucional Peruano, que la Resolución 281 cumple con esos estándares. Y para ir terminando, hemos adjuntado también el informe de la Defensoría del Pueblo número 177. Al margen de la controversia que ha generado el informe y el debate democrático que existe en nuestro país respecto de él,
hay algo que no se puede negar, que son las siguientes conclusiones del informe de Defensoría que sirven de sustento para la presente defensa procesal que estamos haciendo de ustedes. Primero, que reconoce la discrecionalidad presidencial para otorgar un indulto humanitario. Sin embargo, establece que tiene que ceñirse a determinados parámetros legales. Segundo, debe estar motivado. Tercero, debe requerir una mayor argumentación en atención a la gravedad del delito perdonado. Cuarto, el incumplimiento de estos estándares posibilita el control jurisdiccional interno. Y quinto, reconoce que el indulto humanitario encuentra fundamento en el respeto a la dignidad de la persona. Es por eso nosotros que venimos ante ustedes a invocar el rol subsidiario que cumple la Corte, y no sería posible que se utilice como una sustitución de esta jurisdicción nacional. Para terminar, debo decir lo siguiente. Lo esencial es el dictamen médico que se ha juntado en el expediente. Y aquí hay un tema muy importante. Se han determinado 10 enfermedades en ese documento y el cuestionamiento al mismo no tiene ningún fundamento, porque se habla de la falta de imparcialidad de los médicos que es oncólogo, pero no mencionan que la enfermedad de cancerígena ocupa el rango número 6 de los 10 enfermedades decretadas. Las 3 o 4 primeras son enfermedades cardiovasculares. La más grave es la fibrilación auricular paroxística. Y eso es lo que determinó la opinión favorable de la Junta. Con el mayor de los respetos es que solicitamos que se dé lugar a la defensa que estamos llevando ante ustedes y se declare que las víctimas tienen todo el derecho y todas las garantías para acceder a recurso eficiente y efectivo ante la justicia constitucional peruana. Señor presidente, indulto humanitario no es impunidad. La Honorable Corte, en los casos Panel Blanca versus Guatemala y Contreras y otros versus El Salvador, ha establecido que la impunidad es la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena. En el caso del condenado Fujimori, el Estado peruano lo procesó, obtuvo su extradición, lo juzgó, lo condenó a la pena máxima aplicable y ha cumplido casi la mitad de la misma. Al condenado Fujimori se le ha otorgado un indulto humanitario por razones médicas, por padecer de graves enfermedades permanentes y porque la prisión agrava la condición médica y puede ocasionarle la muerte. El Tribunal Constitucional peruano ha establecido que el requisito del indulto es el informe de la Junta Médica, y el informe y su sustento obra en la carpeta no contenciosa presentada por el Estado a la Corte. El Tribunal Constitucional también ha establecido con meridiana claridad que la garantía de la debida motivación, o motivación suficiente, no equivale a una garantía de extensión de la motivación. Las restricciones del derecho internacional no alcanzan al indulto humanitario, porque por su misma naturaleza, este es la manifestación de la superioridad moral del Estado frente a los condenados por violaciones graves de los derechos humanos. Termino sosteniendo que entre la ponderación de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación
ya obtenidos con la sentencia del condenado Fujimori, y el derecho a la salud, a la dignidad y a la vida prevalece estos últimos derechos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores agentes del Estado.